Todas estas cualidades, y las que tú mismo selecciones, debes alojarlas en tu atmósfera mental o aura, que es una especie de casa en cuyo interior está tu cuerpo físico. No te concretes a depositar una imagen mental dentro de tu particular atmósfera, sino que es preciso que la proyectes al espacio mental, para que prosiga su curso hacia la manifestación. Aura, palabra latina que significa hálito o vapor sutil. Es una especie de nube luminosa que envuelve al ser humano y que es de variados colores según los pensamientos del individuo. El aura que circunda el cuerpo físico es de estructura excesivamente compleja. A simple vista aseméjase a una nube luminosa que se extiende en todos los sentidos a una distancia de 30 o 40 centímetros, afectando la forma oval, lo que hizo llamársele antiguamente huevo áurico. En la mayoría de los casos no tiene forma definida, pues sus bordes se esfuman gradualmente en el espacio. Bajo ciertas condiciones es visible y aún se le ha podido fotografiar. Es decir, es energía, se puede ver con los ojos o mirada de la mente y también puede verse en el mundo físico, bajo determinado entrenamiento y ejercicios. ¿Cómo es afectada tu aura con respecto a tus pensamientos? Si tú quieres mejorar las condiciones en que vives, o transformar tu existencia, es menester que uses tu facultad creativa mental. Si esas condiciones no son de tu agrado, es porque son el resultado de tu pensamiento negativo, y hoy debes cambiar la polaridad de tus pensamientos. Es decir, que en lugar de pensar negativamente, lo hagas en positividad. El que siente amor por sus semejantes se debe a que sostiene pensamientos de positividad, o sea, de confianza, comprensión, éxito, libertad, salud, etc., que se traducen en abundancia, paz y tranquilidad, etc. Esto te servirá de norma para distinguir lo negativo de lo positivo. Nota que los seres humanos han dejado que se desarrolle en ellos el hábito de pensar negativo, y han permitido que pasen a su mente interior multitud de pensamientos indeseables, que dan por resultado las condiciones en que viven. Si tú has hecho eso, es ahora necesario que cultives el hábito de pensar positivo, que seas optimista y activo, y te dediques con interés a desenvolver las cualidades que necesites en tu vida diaria. Mírate imaginativamente poseyendo costumbres útiles y cualidades benéficas: el orden, la perseverancia, la economía, la paciencia, el optimismo, la puntualidad, el éxito. Todas estas cualidades, y las que tú mismo selecciones, debes alojarlas en tu atmósfera mental o aura, que es una especie de casa en cuyo interior está tu cuerpo físico. No te concretes a depositar una imagen mental dentro de tu particular atmósfera, sino que es preciso que la proyectes al espacio mental, para que prosiga su curso hacia la manifestación. Toma nota de que tu aura, que tiene forma esférica, puede ser atraída o rechazada por otras personas, según que los pensamientos de ambas sean afines u opuestos. Esto se traduce como simpatía o antipatía. Tu pensamiento, si es positivo, atraerá a otro positivo, y si es negativo, atraerá lo negativo. Los semejantes se atraen y los desemejantes se repelen. Escoge pues un elevado ideal y persevera hasta verlo manifestado. Selecciona un ideal positivo. El poder contenido en una idea es tan grande que se convierte en un núcleo de fuerza de atracción de todos los elementos y personas que han de cooperar directa o indirectamente a que dicha idea aparezca en el mundo físico.